Me llamo Alejandro Navarro y, si he de ser sincero, mi vida dejó claro desde muy temprano que no tendría a nadie en quien apoyarme de verdad. Un vacío que se abrió como una grieta profunda y que marcó cada paso que di después. Un relato que guardé en silencio demasiado tiempo y que ahora estoy dispuesto a compartir. Una historia que comenzó con un golpe seco que aún resuena en mi interior y que me llevó por senderos que nunca imaginé cruzar. Nací en un barrio humilde de Valencia, donde el aroma del mar se mezcla con el ruido de las calles adoquinadas y el sol quema los tejados de tejas rojas. Pero todo cambió cuando tenía 9 años y mi padre murió de un infarto sin aviso. Una noticia que cayó como un rayo en una tarde tranquila mientras jugaba con un balón gastado en el patio trasero de nuestra casa sencilla. Hasta ese día, mi mundo había sido corriente, mañanas en la escuela, tardes correteando por las plazas con mi hermana menor Clara y la presencia sólida de mi padre, un hombre de manos ásperas que trabajaba en el puerto descargando barcos y siempre traía consigo el olor a sal y cansancio. Pero aquel instante lo rompió todo. Mi madre, Sara, quedó sola con nosotros. Una mujer que de repente se vio enfrentada a un mar de deudas y responsabilidades. Una luchadora que cargó con un peso que la doblegaba como el viento que azota las palmeras de la costa valenciana. Y aunque nunca lo admitió, vi cómo su rostro se apagaba con cada día que pasaba mientras intentaba mantenernos a flote. Sara se convirtió en algo más que una madre, era un pilar que no se rendía. Trabajaba 3 empleos al mismo tiempo, por las mañanas en una oficina contable cerca del mercado central, por las tardes como cajera en un supermercado del barrio y los fines de semana limpiando casas en los barrios acomodados de la ciudad. Llegaba a casa de noche, agotada, con los pies hinchados y una sonrisa forzada que ponía para que Clara y yo no notáramos su sacrificio, un esfuerzo que me llenaba de admiración y al mismo tiempo me partía el alma porque sabía que apenas alcanzaba para pagar las facturas que se acumulaban, como olas antes de un temporal. Esa etapa dejó una huella imborrable en mí. Mientras otros niños jugaban en las calles o veían televisión después de clases, yo aprendí a encender el fogón para calentar lentejas, a lavar la ropa en un balde viejo y a sentarme con Clara para explicarle las sumas que no entendía en sus cuadernos. No porque quisiera, sino porque no había otra opción, y aunque al principio me pesaba como una losa, con el tiempo esa carga se transformó en una especie de fuerza que me hacía sentir capaz de enfrentar cualquier cosa. En la escuela no era el más hablador ni el más querido, pero sí el que se esforzaba hasta el límite, porque algo en mi interior me decía que debía salir adelante, que no podía quedarme atrapado en la misma lucha que consumía a mi madre, y las palabras de mi padre resonaban como un eco constante en mi cabeza, diciéndome que el trabajo duro era la única llave hacia algo mejor, un consejo que abracé como si fuera lo último que me había dejado antes de partir. Cuando terminé la secundaria, me propuse estudiar Derecho en la Universidad de Valencia, un sueño que parecía inalcanzable para alguien como yo, sin recursos ni influencias. Pero envié mi solicitud con una mezcla de temor y esperanza, y cuando llegó la carta de aceptación, sentí que el destino me ofrecía por fin un respiro, aunque sabía que el camino estaría lleno de piedras. Los años en la universidad fueron un torbellino de sacrificio. Asistía a clases por la mañana con un cuaderno lleno de notas apresuradas. Por las noches trabajaba ordenando libros en una biblioteca cerca de la Plaza de la Virgen y los fines de semana ayudaba en una pequeña oficina legal en el barrio del Carmen, organizando carpetas polvorientas y buscando datos en textos que olían a tiempo olvidado. No era una vida de lujos, pero cada peseta que ganaba la guardaba con cuidado, pagando mis estudios sin pedir nada a nadie, un orgullo que crecía en mí como una raíz que se aferra a la tierra seca. Mirando atrás, esos años me moldearon como el fuego forja el hierro, me enseñaron a resistir, a calcular cada paso con precisión y a encarar los problemas sin dudar. Pero también dejaron una marca que no vi venir, una necesidad de controlar todo lo que me rodeaba. Porque después de crecer tomando decisiones solo y resolviendo crisis sin ayuda, confiar en alguien más se sentía como saltar a un pozo sin fondo. Una barrera que me protegía del caos pero también me mantenía apartado de los demás, un hábito que cargué como una sombra sin darme cuenta de cuánto me aislaba, hasta que conocí a Raquel. Raquel entró en mi vida como un huracán en mi 3er año de universidad. Mientras yo estaba atrapado en mi rutina de libros y turnos nocturnos, ella era todo lo que yo no era. Un destello de vida que llenaba cualquier espacio con su presencia. Con su cabello oscuro que caía en mechones rebeldes y una sonrisa que podía derretir el hielo que llevaba dentro. Nos conocimos en un taller de debate en la facultad, donde yo defendía un caso sobre leyes laborales y ella me desafiaba desde el otro lado. Con una seguridad que me dejó sin aliento, no solo por su inteligencia, sino por la forma en que me miró después. Con una chispa que parecía invitarme a salir de mi caparazón. Y aunque al principio pensé que éramos opuestos irreconciliables,
Esa tarde terminamos charlando en una cafetería cerca del río Turia, hablando de cosas que nunca había compartido con nadie. Ella estudiaba comunicación y soñaba con trabajar en una gran agencia de publicidad en Madrid, una ambición que rivalizaba con la mía, pero mientras yo veía la vida como un campo de batalla, ella la vivía como un juego, y esa diferencia me atrapó, porque con Raquel todo era imprevisible. Me llevaba a paseos nocturnos por las calles empedradas de Valencia. Me enseñó a moverme al ritmo de una guitarra en un bar escondido y me convenció de que a veces estaba bien dejar de planear cada instante. Me enamoré de ella sin darme cuenta, y aunque aún estaba luchando por terminar mis estudios, supe que quería construir algo duradero a su lado, algo que el destino no pudiera arrancarme como había hecho con mi padre. Mi vida con Raquel comenzó a tejerse como una red frágil que el viento podía deshacer en cualquier momento. Y aunque ahora lo entiendo con claridad, en aquellos días estaba ciego, atrapado en mi propia lucha por construir algo sólido, sin darme cuenta de que ella se deslizaba poco a poco hacia un horizonte que no podía alcanzar. Una verdad que se alzaba como una sombra en la distancia y que aún me persigue en cada rincón de mi memoria. Nos instalamos en Valencia después de mi graduación, en un apartamento pequeño cerca del barrio del Carmen. Un lugar donde las campanas de la catedral resonaban por las mañanas y las luces del río Turia se colaban por las ventanas al anochecer, pero aquel refugio que imaginaba eterno pronto empezó a llenarse de silencios que pesaban más que las palabras que ya no pronunciábamos, porque mi carrera en una firma de abogados comenzó a devorarme, y aunque yo lo veía como un sacrificio necesario para nuestro futuro, Raquel lo vivía como un abandono que la dejaba varada en una ciudad que no terminaba de sentir suya. Mis días se alargaban en la oficina, redactando contratos bajo la luz tenue de una lámpara que zumbaba en mi escritorio, mientras las noches se llenaban de reuniones con clientes en tabernas del casco antiguo, lugares donde el aroma a vino tinto se mezclaba con el murmullo de promesas vacías, y aunque llegaba a casa exhausto, con el maletín lleno de papeles y la mente nublada por números, siempre encontraba a Raquel despierta, sentada en el sofá con un libro que apenas hojeaba, mirándome con ojos que buscaban algo que yo no sabía cómo ofrecer. Una cercanía que se me escapaba como el agua entre las manos. Ella intentaba entenderlo, lo sé, porque a veces dejaba caer frases sobre cómo se sentía sola, sobre cómo echaba de menos al hombre que había conocido en la universidad, pero yo lo tomaba como un lamento pasajero, algo que podía resolver con más trabajo, más éxitos, sin comprender que lo que ella necesitaba no se compraba con los billetes que ganaba ni con los casos que cerraba en los tribunales. Las tensiones crecieron como una marea que sube lentamente en la playa de la Malvarrosa, inevitable y silenciosa, y nuestras noches se convirtieron en un ritual de distancias. Empezaban con detalles pequeños, como una cena fría que ninguno tocaba o un reproche por llegar tarde otra vez, pero siempre terminaban en el mismo abismo, en esa pregunta muda que flotaba entre nosotros. ¿Dónde estaba el Alejandro que ella había elegido bajo las luces del Turia? Yo no tenía respuesta, o tal vez no quería buscarla. Porque reconocer que me había perdido en mi propia ambición significaba enfrentar una verdad que prefería enterrar bajo montañas de expedientes, y aunque lo sentía como un nudo en el pecho, seguía adelante, convencido de que mi ausencia era un precio justo por el mañana que soñaba para los dos. Hasta que una noche, tras 4 años de matrimonio, todo se tambaleó como un castillo de naipes bajo un soplo inesperado. Estábamos en el salón, el aire cargado de un mutismo que ya no podíamos soportar. Y de pronto Raquel dejó caer una frase que había temido sin saberlo. Dijo que tal vez nos habíamos extraviado el uno al otro, no con furia ni lágrimas, sino con una calma que cortaba más hondo que cualquier grito, y en ese instante supe que tenía razón, que nos habíamos desviado por caminos distintos sin notarlo, ella hacia un lugar que aún buscaba y yo hacia un vacío que llenaba con horas de trabajo. La separación fue serena, casi demasiado ordenada, porque a pesar de todo nos respetábamos. Y cuando Raquel recogió sus cosas y se marchó del apartamento, llevándose su ropa y los cuadernos donde garabateaba ideas, sentí que algo se desprendía de mí. No solo mi esposa, sino la chispa que había iluminado mis días más grises, dejándome solo en un espacio que de repente parecía demasiado grande y demasiado frío. Tras su partida, me hundí en el trabajo como si fuera un refugio. Pasaba horas en la firma revisando casos que no me interesaban, perdiéndome en cláusulas y demandas para no enfrentar el hueco que latía en mi interior. Pero en el fondo sabía que había perdido algo que no podía reemplazar. Algo que no había valorado hasta que se esfumó como el humo de una vela apagada. Y aunque intentaba convencerme de que estaba bien, de que podía seguir solo como siempre lo había hecho, una parte de mí se aferraba a los recuerdos de lo que fuimos. Todo cambió un jueves que empezó como un caos.
Un caso en los juzgados de Valencia se complicó más de lo esperado. Y un fallo en el sistema de la oficina me dejó sin tareas, así que decidí volver temprano. Pensando que tal vez una noche tranquila con Raquel podría apagar las brasas de nuestra distancia. Una esperanza ingenua que pronto se convirtió en un abismo que no vi venir. Cuando abrí la puerta del apartamento, me recibió un silencio extraño. No había música resonando desde la cocina como solía pasar cuando Raquel tarareaba sus canciones favoritas. Ni el aroma de café que a veces preparaba para esperarme, solo un vacío que me erizó la piel. Y aunque pronuncié su nombre, no hubo respuesta. Un presentimiento amargo comenzó a crecer en mi interior como la niebla que cubre el Miguelete en invierno. Caminé por el pasillo, mis pasos resonando en el suelo de madera, hasta que escuché algo. Un murmullo bajo pero claro que venía del dormitorio. Un sonido que aceleró mi pulso mientras avanzaba con una mezcla de temor y furia que no podía contener. Porque algo en mi alma ya sospechaba lo que hallaría, aunque mi mente se negara a aceptarlo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, un rayo de luz se escapaba por la rendija. Y entonces lo percibí, la risa de Raquel, esa risa que una vez había sido mi hogar, pero que ahora sonaba como un eco ajeno que no me pertenecía, y cuando empujé la puerta con mano temblorosa, el tiempo se detuvo, allí estaba ella, envuelta en los brazos de un hombre que reconocí al instante, Luis, su colega de la agencia de publicidad, un tipo de sonrisa fácil y trajes caros que ahora estaba en mi cama. Con mi esposa, compartiendo un momento que me excluía hasta que me vieron y el aire se volvió espeso como el calor de un verano. En la huerta valenciana. Sus rostros cambiaron en un parpadeo, el de Raquel pasó del asombro a la culpa, y el de Luis se tensó como si buscara una escapatoria, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban clavados en ellos, en la cercanía de sus cuerpos, en el desorden de las sábanas que aún guardaban el calor de lo que habían compartido. Y aunque mi mente gritaba que debía reaccionar, mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado en una rabia silenciosa que ardía bajo mi piel. No dije nada al principio, solo los observé, dejando que la escena se grabara en mi pecho como un hierro al rojo. Raquel intentó hablar, su voz temblorosa rompió el silencio, pero alcé una mano para detenerla. No quería excusas, no quería palabras que intentaran borrar lo que mis ojos habían capturado. Y cuando Luis dio un paso hacia mí, con esa actitud de quien cree que puede explicarlo todo, lo corté con una mirada fría que había aprendido en los tribunales, una que no dejaba lugar a dudas, y le dije que se fuera, mi voz baja pero cortante como una navaja, y aunque titubeó por un instante, mirando a Raquel como si esperara que ella lo respaldara, finalmente salió del apartamento sin volver la vista atrás, dejándome solo con ella en un silencio que pesaba más que todas las noches que habíamos compartido. Mi mundo se resquebrajó como una fachada vieja que el tiempo termina por derrumbar, y aunque en aquel entonces me aferraba a la idea de que podía controlar lo que venía, la realidad se coló por las grietas con una fuerza que no supe prever. Un secreto que guardé como un peso en el pecho y que ahora se alzaba ante mí como un espectro imposible de ignorar. Una traición que me arrastró a un borde del que aún no sé si logré escapar. Los días con Raquel habían cambiado tras aquellos primeros años de matrimonio, y aunque ahora lo veo con una claridad que entonces me faltaba, en ese momento estaba demasiado inmerso en mi propia carrera para notarlo, convencido de que mi esfuerzo era el puente hacia una vida mejor, sin darme cuenta de que cada hora que pasaba fuera de casa era un hilo que se rompía en la tela que nos unía. Mi trabajo en la firma de abogados en Valencia se había convertido en una vorágine. Los casos se acumulaban como las olas que chocan contra el puerto, y las expectativas me aplastaban como el sol que quema la arena de la playa en agosto. Pasaba noches enteras redactando informes en una oficina que olía a tinta y café frío, mientras los fines de semana se llenaban de reuniones con clientes en restaurantes caros cerca de la Ciudad de las Artes. Lugares donde el ruido de copas chocando ahogaba el eco de mi propia ausencia, y aunque quería darle a Raquel todo lo que merecía, no veía que mi dedicación era un muro que levantaba entre nosotros. Ella intentaba soportarlo, lo sé, porque a veces dejaba caer palabras sobre cómo se sentía atrapada, sobre cómo extrañaba al hombre que había bailado con ella bajo las luces del barrio del Carmen, pero yo lo tomaba como un suspiro pasajero, algo que podía arreglar con más victorias en los tribunales. Sin entender que lo que ella pedía era mi presencia, no las cosas que mi sueldo podía comprar. La distancia crecía como una tormenta que se forma sobre el Mediterráneo, lenta pero implacable, y nuestras noches se transformaron en un campo de pequeñas batallas, empezaban por detalles insignificantes, como un plato que olvidé lavar o una llamada que no contesté, pero siempre terminaban en el mismo silencio pesado, en esa duda que flotaba en el aire. ¿Dónde estaba el Alejandro que ella había jurado amar en aquella capilla junto al Turia? No sabía qué responder, o quizás no quería enfrentarlo,
Porque admitir que me había perdido en mi propia ambición era abrir una puerta que prefería mantener cerrada. Y aunque lo sentía como un rumor sordo en mi interior, seguía adelante, creyendo que mi sacrificio era el precio de un futuro que valdría la pena. Hasta que una noche, después de 5 años de matrimonio, todo se quebró como un cristal que cae al suelo. Estábamos sentados en el salón, el aire denso de un mutismo que ya no podíamos ignorar. Y de pronto Raquel dejó caer una frase que había temido sin saberlo. Dijo que tal vez nos habíamos perdido el uno al otro, no con enojo ni con lágrimas, sino con una serenidad que me cortó como el filo de una navaja, y en ese instante supe que era cierto, que nos habíamos desviado por senderos distintos. Sin notarlo, ella hacia un vacío que no sabía llenar y yo hacia una obsesión que me consumía. La separación fue tranquila, casi demasiado civilizada, porque a pesar de todo nos respetábamos. Y cuando Raquel recogió sus cosas y salió del apartamento, llevándose sus libros y las fotos que una vez colgamos juntos, sentí que algo se desgarraba dentro de mí. No solo mi esposa, sino el sueño que había sostenido mis días más oscuros, dejándome solo en un lugar que ya no reconocía como hogar. Tras su marcha, me hundí en el trabajo como si fuera un bote salvavidas. Pasaba horas en la firma revisando contratos que no me importaban, perdiéndome en detalles legales para no enfrentar el dolor que latía en mi pecho. Pero en el fondo sabía que había perdido algo irreparable. Algo que no había sabido valorar hasta que se desvaneció como el humo de una fogata en la playa. Y aunque intentaba convencerme de que podía seguir solo, una parte de mí se negaba a soltar lo que habíamos sido. Todo cambió un martes que empezó como un naufragio. Un juicio en los juzgados de Valencia se alargó hasta el agotamiento. Y un problema con los servidores de la oficina paralizó el día, así que decidí salir antes, pensando que tal vez una noche inesperada con Raquel podría calmar las aguas turbulentas que nos separaban. Un deseo ingenuo que pronto se convirtió en mi peor pesadilla. Cuando abrí la puerta del apartamento, me recibió un silencio extraño. No había música flotando desde el salón como solía pasar cuando Raquel ponía sus discos favoritos, ni el sonido de pasos en la cocina donde a veces preparaba una tortilla para esperarme. Solo un vacío que me heló la piel, y aunque llamé su nombre, no obtuve respuesta. Un presentimiento oscuro comenzó a crecer en mi interior como una sombra que se alarga al atardecer. Caminé por el salón, mis pasos resonando en el suelo de madera, hasta que escuché algo. Voces bajas pero claras que venían del dormitorio. Un murmullo que hizo que mi corazón latiera con fuerza mientras me acercaba al pasillo con una mezcla de miedo y rabia que no podía controlar, porque algo en mi alma ya sabía lo que encontraría, aunque mi mente se negara a aceptarlo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, un hilo de luz se colaba por la rendija, y entonces lo oí. La risa de Raquel, esa risa que una vez había sido mi refugio, pero que ahora sonaba como un eco traicionero que no me pertenecía. Y cuando empujé la puerta con mano temblorosa, el mundo se detuvo, allí estaba ella, envuelta en los brazos de un hombre que reconocí al instante, Luis, su jefe en la agencia de publicidad. Un tipo que siempre vestía trajes impecables y que ahora estaba en mi cama, con mi esposa, riendo como si yo no existiera hasta que me vieron y el aire se volvió denso como la niebla en las montañas de Alicante. Sus rostros cambiaron en un segundo, el de Raquel pasó del asombro al pánico, y el de Luis se endureció como si intentara encontrar una salida, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban clavados en ellos, en la imagen de sus cuerpos demasiado cerca, en el desorden de las sábanas que aún guardaban el calor de lo que habían hecho. Y aunque mi mente gritaba que debía reaccionar, mi cuerpo se quedó inmóvil, atrapado en una furia silenciosa que ardía bajo mi piel. No dije nada al principio, solo los miré, dejando que el peso de lo que veía se asentara en mi pecho como una losa. Raquel intentó hablar. Su voz temblorosa rompió el silencio, pero levanté una mano para detenerla. No quería excusas. No quería palabras que intentaran suavizar lo que mis ojos ya habían grabado, y cuando Luis dio un paso hacia mí, con esa actitud de quien cree que puede arreglarlo todo con una explicación, lo corté con una mirada que había perfeccionado en los tribunales, una que no dejaba espacio para dudas, y le dije que se largara, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. Y aunque dudó por un momento, mirando a Raquel como si esperara que ella lo defendiera, finalmente salió del apartamento sin mirar atrás, dejándome solo con ella en un silencio que pesaba más que todas las peleas que habíamos tenido. Raquel se quedó allí, de pie junto a la cama, con el cabello revuelto y los ojos fijos en el suelo, y yo esperé, esperando que dijera algo, cualquier cosa que llenara el vacío, pero no lo hizo. Así que fui yo quien rompió el silencio, preguntándole cuánto tiempo llevaba traicionándome. Mi voz salió más alta de lo que esperaba, cargada de una furia que apenas podía contener. Y aunque ella intentó responder, su voz se quebró, incapaz de darme una respuesta que no doliera aún más. Y en ese momento
Supe que no había vuelta atrás, que lo que había encontrado en esa habitación era el final de todo lo que habíamos construido. Una traición que me cortó más hondo que cualquier pérdida que hubiera enfrentado antes. Cuando Raquel finalmente admitió que aquello llevaba meses, sentí como si el suelo bajo mis pies se hundiera en el mar. Sus palabras fueron un golpe que me atravesó. No porque fueran inesperadas, sino porque confirmaban lo que mi instinto había susurrado durante semanas. Meses de engaños que habían convertido nuestro hogar en una mentira. Y aunque mi mente gritaba que debía exigirle más, mi corazón se aferró a un no por qué. Que escapó de mis labios como un suspiro roto, una pregunta que no estaba seguro de querer escuchar respondida, pero que necesitaba soltar para no ahogarme en el silencio que llenaba el apartamento aquella noche. Ella se quedó allí, secándose una lágrima que parecía más un gesto que un arrepentimiento, y cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y desafío que me quemó por dentro. Dijo que no lo sabía con certeza, que se había sentido sola, que yo siempre estaba ausente, perdido en mi trabajo, y que Luis había estado allí, escuchándola, viéndola cuando yo no podía. Sus palabras eran como sal en una herida abierta, porque aunque reconocía mi parte en esa distancia, mi ausencia había sido un intento de construir algo para nosotros, no una excusa para que ella buscara consuelo en otro, y sin embargo, ahí estaba, justificando su traición con mi dedicación. Una lógica que me enfurecía y al mismo tiempo me llenaba de una tristeza que no podía nombrar. Le dije que eso no bastaba, mi voz cortante como el viento que sopla en las costas de Castellón. Le dije que yo no había sido perfecto, que quizás había estado demasiado lejos, pero que nunca le había dado la espalda, que nunca había roto las promesas que hicimos en aquella capilla. Y entonces, con una calma que escondía el torbellino en mi interior, le pedí que recogiera sus cosas. Que no quería volver a verla en ese apartamento que una vez fue nuestro. Ella intentó suplicar, pronunció mi nombre con una voz que temblaba, pero la corté con una firmeza que no admitía réplicas. Porque no había lugar para ruegos, no después de lo que había visto. No después de que ella eligiera a otro sobre mí, y me di la vuelta. Saliendo de la habitación antes de que pudiera ver cómo mis defensas se derrumbaban, escuché sus pasos detrás de mí. Su voz llamándome, pero seguí adelante, sabiendo que lo nuestro había terminado en ese dormitorio impregnado de traición. Aquella noche me senté solo en el salón, rodeado por las sombras de un hogar que ya no reconocía. Y mientras las luces de Valencia parpadeaban fuera de mi ventana, una mezcla extraña de dolor y claridad me envolvió. Había amado a Raquel con todo lo que tenía, pero ese amor se había podrido sin confianza. Y aunque mi pecho dolía como si me hubieran arrancado una parte de mí, también sentía una liberación amarga, porque por fin veía la verdad, y en ese momento me juré que nunca dejaría que nadie más cruzara las murallas que había levantado desde niño. Una promesa que cargué como un escudo mientras el reloj marcaba las horas en la penumbra. Semanas después, cuando ya había comenzado a reconstruir mi rutina entre los tribunales y las noches solitarias, llegó un mensaje que cambió el rumbo de todo. Era de una mujer llamada Mía, la esposa de Luis. Lo había enviado a través de una red social con una brevedad que escondía un peso enorme. Decía que teníamos que hablar, y aunque al principio dudé, porque no quería revolver más el fango de esa historia, algo en su tono me intrigó. Recordé que Raquel había mencionado que Mía estaba embarazada, un detalle que soltó como si buscara mi compasión en medio de su confesión, pero no estaba seguro de querer enfrentarme a más piezas de ese rompecabezas roto. Al final le respondí y acordamos encontrarnos en una cafetería discreta en las afueras de Valencia, un lugar donde el ruido de la ciudad se desvanecía y el aroma a café recién molido llenaba el aire. Mi corazón se detuvo por un instante cuando Mía pronunció esas palabras en aquella cafetería apartada. Y aunque el aroma a café caliente llenaba el aire, lo único que sentía era el frío de una verdad que empezaba a tomar forma. Una alianza inesperada que se alzaba como una puerta entreabierta hacia un destino que aún no podía descifrar. Un camino que me llevaba de vuelta a las heridas que creía haber dejado atrás y que ahora se abrían de nuevo con una fuerza que no esperaba. Llegué puntual al encuentro, y allí estaba Mía, sentada junto a una ventana que dejaba entrar la luz suave del atardecer valenciano. Su embarazo avanzado no le quitaba la elegancia de su postura ni la firmeza tranquila que emanaba de ella. Una mujer que parecía haber cargado más de lo que cualquiera podría soportar. Me senté frente a ella. Y su sonrisa débil fue lo primero que me recibió. Agradeció que hubiera ido. Sus manos apretando una taza de manzanilla como si buscara refugio en su calor. Le dije que no había problema, aunque mi mente giraba con preguntas sobre qué podía querer de mí, y entonces, tras un suspiro que parecía liberar meses de peso, me miró y dijo que sabía lo de Luis y Raquel. Su voz era firme pero temblaba en los bordes, y sentí como el aire se volvía más pesado.
como si la traición que compartíamos nos atara con un hilo invisible. Asentí cuando confirmé que yo también lo sabía, y me explicó cómo lo había descubierto. Había encontrado correos en el ordenador de Luis, mensajes descuidados que él no se molestó en borrar. Y aunque al principio intentó ignorarlo, un presentimiento la había carcomido durante meses. El mismo que yo había sentido con Raquel, y mientras hablaba, vi en sus ojos el reflejo de mi propia herida. Una conexión que no esperaba encontrar. Le dije que lo sentía, porque era sincero, pero ella negó con la cabeza. No estaba allí por compasión, estaba allí porque teníamos un propósito común, justicia. Dijo con una simplicidad que me heló la sangre, porque Luis y Raquel nos habían traicionado a ambos. Y no debían salir impunes, sabía que yo era abogado. Y pensó que podíamos unir fuerzas para hacerles pagar por lo que habían hecho. Me recosté en la silla, dejando que su propuesta se asentara en mi mente. Era algo inesperado, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Solos, sería difícil probar lo que habían hecho, pero juntos, con nuestras perspectivas y recursos, podríamos construir algo sólido. Le pregunté qué tenía en mente, y sus ojos brillaron con una determinación que me sorprendió. Había comenzado a recolectar pruebas, correos, extractos bancarios, mensajes que Luis había olvidado eliminar, pero necesitaba más. Alguien que supiera cómo usar esa información legalmente, y creía que yo era esa persona, porque conocía a Raquel mejor que nadie, y ella conocía a Luis como la palma de su mano. Juntos podríamos desenmascararlos, y aunque sabía que enfrentarme a Raquel en un terreno legal sería un desafío, también sentía que era una forma de cerrar esa puerta para siempre. Así que acepté, y desde ese momento Mía y yo nos convertimos en aliados en una guerra silenciosa que librábamos desde las sombras. Nuestra colaboración fue extraña al principio. Trabajar con la esposa del hombre que había destrozado mi matrimonio era como caminar sobre un suelo resbaladizo, pero compartíamos una resolución que nos unía. Yo la guiaba en los aspectos legales, enseñándole cómo asegurar las pruebas sin cruzar líneas que nos metieran en problemas. Mientras ella se sumergía en los dispositivos de Luis con una minuciosidad que me dejaba atónito, en pocas semanas teníamos un arsenal, correos que detallaban escapadas a Alicante que Raquel había disfrazado como viajes de trabajo, un vídeo de una cámara de seguridad en un bar de Denia donde cenaban como si el mundo les perteneciera, y lo más doloroso, mensajes entre ellos, llenos de intimidad y burlas hacia Mía y hacia mí. Leerlos fue como volver a caer en el abismo, pero también me dio fuerza, porque cada palabra era una prueba de su traición, una chispa que avivaba mi necesidad de hacerles enfrentar las consecuencias. Meses después, tras noches sin dormir y una planificación meticulosa, llegó el día de ajustar cuentas. Estaba en un juzgado de Valencia, frente a Raquel, que se sentaba al otro lado de la sala con su abogada, vestida con una sencillez que parecía gritar arrepentimiento, pero en su rostro había un desafío que no podía ocultar. Luis no estaba atrapado en su propio lío legal con Mía, y mientras el juicio comenzaba, mi abogado Carlos, un hombre curtido en 1000 batallas, presentó nuestras pruebas. Con una precisión que cortaba como un bisturí, correos, mensajes, extractos que mostraban cómo Raquel había usado nuestro dinero para financiar sus escapadas. Cada pieza era un clavo en el ataúd de lo que habían construido a nuestras espaldas, y aunque su abogada intentó desacreditarlo todo, sus argumentos se deshacían como arena bajo la lluvia. Porque la verdad era demasiado clara, y yo, sentado allí, viendo cómo Raquel retorcía un anillo que ya no significaba nada, sentía que por fin estaba recuperando el control que me habían robado. Cuando llegó el momento de que Raquel enfrentara las preguntas, habló en voz baja, casi como si la sala la aplastara, diciendo que se había sentido abandonada durante años, que mi ausencia la había dejado vacía, que había buscado en otra parte lo que yo no le daba, y aunque sus palabras intentaban pintar un cuadro de víctima, Carlos no le dio tregua. Le preguntó por qué, si tan sola se sentía, había decidido actuar a mis espaldas durante meses en lugar de marcharse con dignidad, y ante eso no tuvo respuesta. Sus ojos bajaron al suelo, y el silencio que dejó tras su falta de palabras fue más elocuente que cualquier excusa que pudiera haber inventado, porque la verdad estaba allí, expuesta como el sol ardiente que quema las calles de Valencia en verano, y yo, viéndola desde mi asiento, sentí que por fin el velo de sus mentiras se desgarraba frente a todos. El juez, un hombre de rostro serio que parecía haber visto 1000 historias como la nuestra, tomó la palabra tras revisar las pruebas, y cuando habló, el silencio en la sala era tan denso que podía sentirlo en la piel. Dijo que era evidente que Raquel había violado los deberes de nuestro matrimonio, que las pruebas mostraban una traición deliberada y sostenida, y que por ello la división de nuestros bienes sería ajustada. Me otorgó casi todo lo que habíamos acumulado juntos, dejándole a ella una parte mínima, un fallo que resonó en la sala como un trueno, y cuando vi su rostro palidecer, sus manos temblando mientras miraba al frente sin enfocarse en nada,
Supe que el golpe la había alcanzado más profundo de lo que esperaba. Para mí fue un alivio mezclado con un vacío extraño, porque aunque ganaba algo material, también era el fin definitivo de lo que una vez soñé con ella, y mientras el juez seguía con los detalles, mi mente ya estaba en otro lugar, lista para dejar atrás las ruinas de ese pasado. Mientras yo cerraba mi batalla en Valencia, Mía libraba la suya contra Luis en otro juzgado. Su lucha iba más allá de una simple separación, porque no solo buscaba cortar los lazos con él, sino también asegurarse de que no tuviera poder alguno sobre la vida de su hija por nacer. Y su fuerza me sorprendía cada día más, porque a pesar de su embarazo avanzado y del dolor que cargaba, se mantenía firme como las murallas del castillo de Sagunto, con las pruebas que habíamos reunido y el apoyo de un equipo legal tan decidido como el mío. Logró que Luis perdiera no solo el derecho a compartir la custodia, sino cualquier influencia en el futuro de su hija, un castigo duro pero justo, porque Mía había decidido que alguien capaz de traicionar tan fácilmente no merecía ser un ejemplo para su pequeña. Y cuando me contó el fallo, su voz temblaba de cansancio pero también de una paz que empezaba a florecer tras meses de tormenta. Tras los juicios, Mía y yo nos encontramos en una cafetería cerca del río Turia, un lugar con mesas de madera y el sonido lejano de las campanas. Ella estaba agotada, con ojeras marcadas bajo los ojos, pero había una calma en su rostro mientras acariciaba su vientre redondeado. Dijo que todo había terminado, y yo asentí, sintiendo lo mismo. No era una victoria para celebrar con gritos, sino un capítulo que cerrábamos con alivio, porque ambos habíamos pagado un precio alto por las traiciones de Raquel y Luis, y ahora, sentados allí con nuestras tazas humeantes, hablamos de lo que vendría después, no de lo que dejamos atrás. Ella planeaba mudarse a Castellón, empezar de nuevo con su hija en un lugar donde el pasado no la persiguiera, y yo, aunque aún no sabía qué haría, tenía claro que no volvería a dejarme cegar por la confianza, un juramento que renové en silencio mientras la miraba marcharse esa tarde. Al principio, tras los juicios, no sabía cómo seguir. Mi lucha con Mía contra Raquel y Luis nos había unido en una causa común, pero ahora que todo estaba resuelto, el futuro parecía un lienzo en blanco que me intimidaba. Sin embargo, no perdimos el contacto. Empezamos con mensajes cortos, unas líneas para saber cómo estábamos. Un apoyo mutuo que no pedía nada a cambio, pero con el tiempo esos mensajes se alargaron. Se volvieron más personales, y cuando Mía dio a luz a su hija Liliana en un amanecer frío de diciembre, me escribió diciendo que había nacido, sana y hermosa. Algo en esas palabras me empujó a actuar sin pensarlo. Tomé mi coche y conduje hasta el hospital en las afueras de Valencia, sin saber si ella quería verme o no, solo guiado por un instinto que no podía explicar. Cuando llegué, Mía estaba en la cama, con Liliana acurrucada en sus brazos. Su rostro pálido por el esfuerzo del parto pero iluminado por una felicidad que llenaba la habitación. Me miró con sorpresa al verme entrar, pero luego sonrió débilmente. Le dije que no estaba seguro de si quería visitas, y ella respondió que yo no era solo un visitante. Sus palabras me golpearon con una calidez inesperada. Me quedé allí horas, sosteniendo a Liliana por primera vez, sus ojitos cerrados y su respiración suave contra mi pecho, y en ese momento sentí algo que había olvidado. Una chispa de esperanza que encendía algo nuevo dentro de mí, algo que no esperaba encontrar tras tanto dolor. Los meses siguientes fueron un torbellino tranquilo. Mía y yo seguimos viéndonos. Al principio como amigos que compartían un pasado roto, pero con el tiempo algo cambió. Nuestras charlas en cafés del puerto o paseos por las calles de Castellón, donde ella se había mudado, se volvieron más profundas, más cercanas, y aunque ninguno lo admitía al principio, había una conexión que crecía como una planta que encuentra luz tras años en la sombra. Liliana fue el puente entre nosotros, porque cada vez que la veía sonreír o dar sus primeros pasos en el pequeño patio de la casa de Mía, sentía que estaba presenciando algo que valía más que cualquier victoria en un tribunal, y Mía, con su fuerza serena y su risa suave, empezó a llenar un espacio en mi vida que había estado vacío demasiado tiempo. Una tarde, mientras Liliana jugaba con bloques de madera en el suelo del salón, Mía se giró hacia mí. Sus ojos tenían esa mezcla de nervios y resolución que ya conocía. Dijo mi nombre con una pausa que me puso alerta, y entonces preguntó qué pensaba de nosotros, de nuestro futuro. Sus manos se entrelazaron en su regazo mientras buscaba las palabras. Quería saber si sentía que estábamos completos. Me tomó por sorpresa, pero no me incomodó. Me recosté en el sofá, pensando en lo que ella y Liliana significaban para mí, y sonreí. Le dije que eran lo mejor que me había pasado, que no podía imaginar un día sin ellas. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me calentó el pecho. Tomó mi mano y dijo que sentía lo mismo, y que creía que era hora de dar el siguiente paso, de hacerlo oficial. Mi corazón latió más rápido.
No porque dudara, sino porque la idea me llenaba de una alegría que no esperaba. La abracé, dejando que el gesto hablara por mí. Y 6 meses después estábamos bajo un árbol antiguo en las afueras de Castellón, rodeados de luces suaves y un puñado de amigos y familia. No fue una boda fastuosa, sino una ceremonia sencilla que reflejaba quiénes éramos, con anillos entrelazados que simbolizaban lo que habíamos construido desde la oscuridad, y cuando intercambiamos votos, prometí no dejarla caer nunca, estar siempre a su lado. Y ella juró que quería tenerme como su compañero y el padre que Liliana merecía, un comienzo nuevo, no de tormenta, sino de calma. Los años siguientes fueron un regalo. Liliana creció en un hogar lleno de risas y calor. Yo dejé de perderme en el trabajo y estuve presente en cada momento. Desde su primer día de escuela hasta tardes lluviosas horneando galletas, Mía encontró su voz como escritora, publicando artículos sobre la vida y los nuevos comienzos que resonaban con muchos. Nos apoyábamos en todo. Si ella tenía un deadline, yo cocinaba y acostaba a Liliana. Si yo estaba atrapado en un caso, ella me esperaba con una cena y una sonrisa. Y una noche, sentados en el sofá con Liliana entre nosotros leyendo un cuento, miré a mi familia y sentí una gratitud inmensa. Le dije a Mía que creía haberlo perdido todo con Raquel, pero que ahora veía que ese dolor me había traído aquí. Ella apretó mi mano y dijo que a veces los desvíos nos llevan justo donde debemos estar. Y mientras Liliana nos sonreía, supe que tenía razón. Nuestro pasado nos había roto, pero también nos había dado la fuerza para construir algo verdadero, una vida que no cambiaría por nada.